Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge Angulo, soy médico dermatólogo en Madrid, España. Y en este siguiente vídeo voy a hablaros sobre los dos grandes tratamientos de que disponemos hoy en día por vía oral para el tratamiento de la alopecia androgénica o la alopecia común o distintos cuadros de alopecia en general. Y lo vamos a hacer así un poco a modo combate de boxeo, enfrentando en una esquina a la finasterida, dutasterida, que son primos hermanos, como quien dice, y en la otra esquina vamos a tener el minoxidil. Así que permaneced atentos y empezamos. Bueno, pues para comparar ambos grupos de medicación, vamos a ir haciéndolo un poco por distintas fases, por ejemplo, mecanismo de acción, eficacia, efectos secundarios y demás. Así que lo primero que quiero comentaros es cuál es el mecanismo de acción de cada uno de estos grupos. Por un lado, la finasterida y dutasterida tiene un efecto de acción, los dos muy similar, tienen pequeñas diferencias, pero es prácticamente superponible, y actúan inhibiendo la acción de una enzima, que es la 5-alfa reductasa, que favorece o produce el paso de la testosterona a la 5-dihidrotestosterona, que es la hormona que al unirse al folículo pilosebáceo, en el cuero cabelludo, va haciendo que ese folículo, que es la vaina que forma el pelo, vaya involucionando y poco a poco desapareciendo. Así que bloqueando esa enzima o dificultando el paso de esta hormona a su derivado, enlentecemos o dificultamos la progresión de alopecia androgénica. Por otro lado, el minoxidil es un vasodilatador. Esto significa que produce dilatación de los pequeños capilares sanguíneos, entre otras cosas, los que irrigan al folículo pilosebáceo, haciendo que llegue un mejor aporte de nutrientes a dicho folículo, esté mejor nutrido, más vigorizado y podamos fortalecer el pelo que tenemos. Pero no tendría un efecto en cuanto a evitar la involución de ese folículo, sino a fortalecer y dar vigor al folículo que tenemos. ¿Y cuándo utilizamos estos dos tratamientos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que pueden utilizarse, y en muchos casos así lo hacemos, combinados. Ya hemos visto que tienen mecanismos de acción distintos, no se pisotean en sus acciones, por lo tanto, el utilizarlos de forma combinada puede ser una muy buena idea para tener un efecto sinérgico de ambos. Clásicamente se ha utilizado más la finasterida o la dutasterida para alopecia androgénica en el varón, y aunque se utiliza, pues se tiene algunas reticencias mayores al utilizarlo en mujeres, pues por efectos que pueda tener, sobre todo, evidentemente, en caso de mujeres en edad fértil, por la posibilidad de interacciones y malformaciones importantes en el desarrollo fetal en caso de embarazos. Pero bueno, hoy en día los utilizamos con ciertas precauciones o en mujeres posmenopáusicas con un buen resultado. Cierto es que el minoxidil, sobre todo clásicamente, se ha utilizado más para cuadros de fluvio telógeno, un poco para fortalecer el pelo en cuadros quizás no de alopecia androgénica, pero en los últimos años y sobre todo con el uso más habitual del minoxidil por vía oral, estamos viendo que funciona muy bien también para controlar la alopecia androgénica, tanto en mujeres como en varones, ya sea, como digo, solo en monoterapia o combinado con la finasterida o la dutasterida. El tiempo de iniciar su efecto de los dos tratamientos puede variar, evidentemente, pero habitualmente suele oscilar en 3 o 6 meses para notar un efecto inicial y un efecto bueno con los tratamientos con finasterida y dutasterida, y quizás un poquitín menos en notar un fortalecimiento del pelo en el tratamiento con el minoxidil. Como en torno a 2 o 3 meses es muy habitual que tengamos ya un efecto bueno, evidente o un poquitín de grosor aumentado en el pelo del paciente o la paciente a la que estamos tratando. Pero insisto, esto puede variar. Sí es verdad que el pico de acción en la finasterida, dutasterida, suele alcanzarse al año de acción, que es un poco el límite que nos ponemos, es decir, si llegado ese tiempo al año no hemos visto un efecto beneficioso, el paciente no nota gran cosa y ve que pierde el pelo al mismo ritmo, pues quizás no tendría mucho sentido seguir porque no va a hacer más efecto. Se mantendría ese efecto que hemos alcanzado, pero si no es suficiente para el paciente, pues se puede suspender. Con el minoxidil, como digo, también se llega un poco antes, ¿no? Al tercer, sexto mes llegamos a ese pico y también sería un buen momento para valorar la necesidad o la idoneidad de continuar con el tratamiento si es que no vemos un efecto lo suficientemente satisfactorio. En cuanto a la eficacia de ambos tratamientos, sí que está establecido que en torno al 80% de los pacientes que toman finasterida o dutasterida tienen un grado de satisfacción alto, muy alto, y podemos evidenciar realmente que está habiendo una detención de ese proceso de alopecia androgénica. No siempre es una detención completa, puede ser una ralentización, pero por lo menos vemos que el cuadro está siendo avanzando de forma menos intensa. Con el minoxidil es más complicado tener un dato exacto en cuanto a su eficacia, pero en la práctica clínica vemos que realmente también a los 3 o 6 meses de tratamiento la cantidad de pacientes satisfechos que noten o que nosotros evidenciemos que hay un mayor grosor del pelo, pues ronda también el 75-80%. Si combinamos los tratamientos, este porcentaje incluso puede ser mayor, así que como podéis ver son tratamientos altamente eficaces. Insisto, aquí siempre hacemos mucho hincapié a la hora de indicar el tratamiento, no podemos
garantizar que se vaya a detener por completo la caída, ni mucho menos. En muchos casos lo que conseguimos es una ralentización o un ligero fortalecimiento, engrosamiento del pelo, pero no estamos curando una alopecia androgénica, como quien dice. El paciente puede seguir evolucionando hacia ese fin de alopecia, pero de una forma mucho más ralentizada. Esto es muy interesante para casos de pacientes jóvenes que aún pues, consideran muy temprano el ir perdiendo el pelo, para mujeres que puedan tener también este problema que puede ser también socialmente un poco más incapacitante. Así que son tratamientos altamente eficaces para conseguir este efecto. La duración del tratamiento con ambos grupos de tratamientos es la misma, es decir, de forma continuada. Son tratamientos que una vez que suspendemos su uso, su toma, los efectos que hemos ido consiguiendo pues van desapareciendo y volvemos un poco al estado inicial. Por lo tanto, lo ideal es mantener el tratamiento por tiempo indefinido, salvo que pues, haya algún tipo de efecto secundario que ahora veremos, que son muy raros, pero hay que conocerlos, o que el paciente por algún motivo decida que ya no quiere continuar, pues evidentemente se puede suspender en cualquier momento. Pero si queremos mantener el efecto, el tratamiento debería ser continuado sin descanso. La pregunta que muchos pacientes hacen y que suele ser un poco lo que les limita a iniciar un tratamiento de este estilo es la posibilidad de aparición de efectos secundarios. Tanto con uno como con otro, es decir, tanto con minoxidil como con la finasterida barra dutasterida, son escasísimos los efectos secundarios o muy poco habituales, pero hay que conocerlos, como he dicho. En cuanto a la finasterida dutasterida, clásicamente se ha determinado como en un 1 o incluso 2% de pacientes que puede haber efectos secundarios a nivel sexual, en el sentido de notar impotencia, disminución de la libido, disminución del volumen de eyaculación, todos ellos efectos secundarios reversibles, es decir, si hubiera cualquier problema en este sentido, podría suspenderse el tratamiento y no habría ningún tipo de secuela. Y se estima en eso, en 1 o 2% de pacientes, aunque en mi práctica diaria encuentro que el porcentaje real es mucho, mucho menor. No tengo pacientes en absoluto con ese porcentaje de incidencia con efectos secundarios asociados. Pero bueno, así está descrito en la ficha técnica y así es como lo explicamos cuando indicamos el tratamiento. Con el minoxidil, como hemos dicho, el minoxidil es un vasodilatador y clásicamente a muchas mayores dosis de las que lo utilizamos nosotros se ha utilizado para controlar la hipertensión arterial. La dosis que damos nosotros es muy bajita para el tratamiento de alopecia o efluvios, pero aún así cuando empezamos con el tratamiento pues instruimos un poquito al paciente para que tenga cuidado, que lo tome por las noches, que si nota algo de mareo, inestabilidad, como efectos de hipotensión, pues que lo notifique, deje de tomarlo, pero insisto, esto también es algo que decimos al inicio del tratamiento y mi experiencia de muchos decenas y centenares de pacientes con el tratamiento, pues en ningún momento ha habido ningún problema, pero siempre tenemos que notificarlo para que no haya ningún problema asociado. Igualmente, clásicamente con el minoxidil se ha descrito la posibilidad de aparición de vello en zonas, sobre todo en zona facial. Y es verdad que puede ocurrir tanto con el minoxidil oral como cuando se administra por vía tópica. Bueno, en caso de que esto suponga un factor limitante, sobre todo a las pacientes, ¿no? Al varón es más raro que tenga ese efecto o que le suponga un problema importante. En la paciente mujer pues puede ser más importante. En función de la intensidad, si es que ocurre, pues se puede suspender el tratamiento y, bueno, si es una cosa muy inicial, muy incipiente, revierte y no hay ningún problema. Si la paciente ve que es una zona más o menos oculta y no le molesta esa aparición de vella, pues se puede continuar sin ningún problema. Pero esto ya es algo que debe valorar el paciente o la paciente si es que ocurre. Igualmente con el minoxidil se ha determinado que en pacientes que pueden tener tendencia a migrañas con frecuencia podría haber un ligero aumento de posibilidad de migrañas durante el tratamiento. Y si se estima así, si se ve que es así lo que ocurre, pues insisto, sería otro motivo de suspensión, ya que podría ser bastante molesto para la vida diaria de la paciente o el paciente en caso de que aumente la tasa de migrañas. Por último, tanto la finasterida como el minoxidil o el dutasteride pueden utilizarse de formas distintas a las de vía oral. Por ejemplo, la finasterida puede formularse vía tópica para aplicar directamente en el cuero cabelludo. Como digo, pues podríamos potenciar un poquitín más el efecto que estamos consiguiendo. La dutasterida puede también inyectarse en forma de mesoterapia directamente en el cuero cabelludo para conseguir efectos adicionales si es que lo necesitamos. El minoxidil, pues clásicamente se ha utilizado en forma tópica, pues, en solución generalmente, con un efecto más o menos moderado, pero que bueno, puede ser una ayuda extra para ciertos casos. Y como he dicho al principio, lo importante de todo esto es saber que el tratamiento con minoxidil, finasterida y dutasterida pueden combinarse y pueden hacerse distintas asociaciones para conseguir un efecto sinérgico y beneficiarnos de todas sus cualidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre este combate de boxeo sobre la finasterida, dutasterida y el minoxidil. Espero que os haya gustado y sobre todo resuelto muchas dudas. Si tenéis cualquier duda, dejadla aquí en la sección de comentarios que estaré encantado de responderla.
Si os gustan estos vídeos, siempre os pido que los compartáis con gente a la que creáis que pueden gustarle o que le deis al me gusta porque ayuda mucho a la difusión de mi canal de YouTube. Si no estáis suscritos, os animo a que lo hagáis y que activéis la campanita de notificaciones para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que voy subiendo semanalmente. Y nada más, me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.